Bienvenidos a otro capítulo de Tierras Raras, capítulo número 3, en un mundo súper convulsionado, con ataques, embestidas, conflictos de todo tipo y color. Nosotros somos Franz Almen y Juan Peinado y vamos a entender qué hay detrás de los conflictos, de las alianzas, de los miedos y de las intenciones. Vamos a arrancar. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Buenas tardes, Fran. Bueno, vamos a arrancar charlando de un poco lo que pasa por fuera del conflicto puntual con Irán. Sabemos muy bien que China es una amenaza para Estados Unidos económicamente, tecnológicamente y obviamente de influencia global, ¿no? Con presencia en distintos países, con bases militares, con comercio, con todo tipo de alianza o acuerdo comercial, ¿no? Es una potencia con mucho peso comercial. Y a esto voy, Juan. ¿Cuánto hay de conflicto puntual de Estados Unidos, de ganas o intenciones de entrar en Irán? ¿Y cuánto hay de un punto en una cadena para evitar lo que pueda hacer China en 10, 15 años? Em, Estados Unidos está haciendo muchos esfuerzos para neutralizar a China en el sistema internacional. Estábamos viendo que podemos analizarlo de distintas dimensiones. Si hablamos de comercio, claramente el que está dominando el mapa y el panorama mundial es China Ujú. y no tiene competidores. Ahora, en términos de seguridad, los que están golpeando el tablero fuerte es Estados Unidos y está demostrando su poderío. Empezó el año con la captura de Nicolás Maduro, ayudó a capturar a uno de los capos narcos de México y en este mes de marzo parece que en la agenda estaba, bueno, iniciar los conflictos con Irán, que en este caso es el enfrentamiento es Israel e Irán, pero es claro el apoyo de Estados Unidos y qué bando ocupa. A eso quiero ir, porque hace un tiempo, en el último capítulo de Tierras Raras, nosotros hablábamos de ese ataque que hizo a bases nucleares Estados Unidos con ayuda israelí. Y lo que decíamos en el capítulo eran dos motivos principales, ¿no? Es decir, la intención de Irán de eh, derrocar una amenaza regional y la intención estadounidense de tomar el camino o el pasaje del petróleo líquido, ¿sí? Es decir, a los dos les servía. Em, ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta decisión de embestir contra Irán? ¿Cuánto hay para vos de lo que tiene que ver con el caso Epstein, el conflicto interno que le genera esto a Estados Unidos, puntualmente a Donald Trump, quien tenía un vínculo con Epstein? ¿Lo ves alineado? Muchos hablan de que Epstein podría ser un espía israelí que con fondos de Israel generó toda una oferta de tráfico sexual para llegar a los principales líderes de Estados Unidos y que incluso con imágenes y con videos podía chantajearlos. Es decir, cuánto hay de querer tapar un conflicto interno por parte de Estados Unidos y cuánto hay de paso hacia un dominio geopolítico en vistas de detener a China. Pueden ser las dos situaciones al mismo tiempo. Eh, por un lado, tratar de controlar el avance comercial de China, eh, que por lo que estamos viendo y por lo que es su historia, China está interesado en el comercio. Digamos, no le interesa un alineamiento ideológico con Irán. Lo que es el máximo importador de petróleo en el mundo. Y Medio Oriente es su principal socio para este comercio. Entonces, una de las posibilidades es que Estados Unidos intente poner algunos palos en la rueda para
desestabilizar la balanza comercial de China. Ujú. ¿Por qué no? Y al mismo tiempo, sí, ¿cuántas veces hemos visto en todos los gobiernos alrededor del mundo la utilización de, bueno, de desconcentrar la atención sobre algunos casos como para poder evadir o sortear estas acusaciones o estas denuncias graves que está teniendo en este momento la administración de Donald Trump? Casualmente, esta semana fue Bill Clinton, creo, el que estuvo haciendo declaraciones y también estuvo su esposa y vamos a seguir teniendo este tipo de videos, de recortes sobre lo que respecta al caso de Epstein y sus vínculos con Donald Trump. Ujú. Y ahí me quiero meter un poquito más en el conflicto Irán, y quiero entender un poco qué es lo que pasa en la región. Metámonos un poco en lo que pasa en la región porque, a ver, actualmente, ¿qué sabemos? ¿Qué es lo que sabemos? Lo que vimos todos, que Estados Unidos atacó a Irán con ayuda de Israel, que descabezaron la cúpula militar, eliminaron al Ayatolá, después de lo que fueron algunas protestas o muchas protestas, casi se habla de entre 15.000 y 30.000 muertos por represión del Estado iraní hacia aquellos que protestaban. Después hay que ver y analizar también cuánto de esas manifestaciones han sido fogoneadas, tal vez desde el exterior, a través de las redes sociales, algo que hemos visto muchísimo con Black Lives Matter, Cambridge Analytica, casos donde obviamente a través de las redes y el poder tecnológico se polariza la sociedad y se la incita a que salga a la calle. eh, Imagino yo tal vez con la excusa de poder intervenir y tener como un respaldo, de decir, bueno, nosotros venimos a atacar acá porque en realidad queremos destronar al régimen, queremos que ahora la gente toma el poder. Pero ¿qué pasa en la región? Porque quiero que nos expliques un poco qué aliados tiene Irán, cómo repercuten los aliados, qué aliados tiene Estados Unidos en la región y hacia dónde puede dispararse este conflicto en esas zonas. Bueno, el pasado capítulo que a nosotros nos despertó el interés hacer un estudio, una investigación sobre Irán por las revueltas que se estaban dando, que Ujú. estaban siendo cada vez más fuertes. Sin saber que unos días, unas semanas más tarde, se iban a estar dando estos bombardeos desde Israel hacia Teherán, que es la capital de Irán. Y bueno, en ese capítulo hablamos un poco sobre la historia y las características del gobierno de Irán, vimos que viven en una tensión, Ujú. sobre todo por estas leyes opresivas que tiene sobre su sociedad, que son bastante fuertes, ¿no? Recordemos que en el 79 es la fecha. Bueno, se da la Revolución Islámica y Sí. es muy curioso porque antes de 1979 Irán era aliado de Estados Unidos, era un país que contribuía a la seguridad de Occidente Ujú. y era un socio estratégico claramente para los Estados Unidos. Un dato no menor, en esa etapa, la bandera de Irán era diferente. La bandera de Irán tenía los mismos colores, pero en el medio tenía un sol y un león, ¿sí? Es decir, algo así como un símbolo persa o el símbolo de Irán, históricamente, como si fuese acá el sol de mayo que tenemos en la bandera argentina. Bueno, cuando sucede esta revolución, donde hay un cambio y un giro hacia lo islámico, hacia un estado mucho más religioso, se quita ese símbolo, como si acá sacaran el sol de mayo, y se pone una figura bien islámica, se modifican algunas cosas de la bandera para que en realidad Irán pase a ser un estado 100% islámico, ¿no? Exacto. Ahí es cuando se cambia esta dinastía, de los Shah a los Ayatolá, que es lo que están gobernando en Irán desde 1979 hasta, bueno, hasta hace unos días por lo menos. Todavía no sabemos para dónde va a ir
el cambio de gobierno, si es que va a haber. Esto es algo que está en la nube. Ahí se hablaba de que tal vez el hijo del ayatolá sea quien Eh, tome el poder. Lo cierto es que el hijo del ayatolá no vive en Irán hace casi 30 años, con lo cual está bastante poco empapado de la realidad iraní y lo que sucede. Y sería como un pase así monárquico, si se quiere, pero obviamente, de todas maneras, hay algo muy importante, Juan. Desde el 79 para acá, este Estado Islámico se está preparando para esta situación. Y lo que tengo entendido yo es que todas las cúpulas, casi son entre 40 y 50 personas que fueron eliminadas, más allá del ayatolá, cabecillas militares, ya tienen su reemplazo o está previsto quién toma ese poder. Y acá me quiero meter en esto. Estos que tomen el poder o que tomen el reemplazo de esas posiciones, ¿qué es lo que pueden hacer en la región? ¿Con quién tienen vínculos? ¿Con quién hablan? ¿Qué es lo que puede pasar en Arabia Saudita, en Siria, en Kuwait? eh, Estuvimos viendo que además del ataque directo de Israel a Teherán con el objetivo claramente de destruir la Ayatolá, que se sucedieron una serie de bombardeos en distintos países que componen a la región, Ujú. sea Kuwait, como dijiste, Jordania, Siria, Irak, bajaron unos drones en Omán que vimos, Sí. y Chipre inclusive. Ujú. Eh, bueno, desde 1979 que Irán cambia esta visión hacia una república islámica Ujú. que declara a Israel como un enemigo del sistema internacional. Eh, y ahí es que empieza a armar su equipo, digamos, Bien. dentro de la región. Y es lo que se conoce como el eje de resistencia iraní. ¿Qué es el eje de resistencia iraní? Serían estos grupos que nombraste, como por ejemplo Hezbollah, las milicias de Irak, Siria, los grupos insurgentes en Yemen. Es este arco de influencia que tiene Irán en la región que actúa una vez que empiezan los conflictos. Bien. Es por eso también que se está hablando muchos estos días de Hezbollah e inclusive algo leí de que Israel ya tiene planeado un bombardeo. Un bombardeo a quién? A A Hezbollah Hezbollah. directamente. Que es un grupo, vendría a ser un grupo beligerante, un grupo insurgente en el país del Líbano. Los grupos Ujú. insurgentes no están reconocidos como estados, no tienen un gobierno, no fueron ni seleccionados democráticamente, ni tampoco son una dinastía. Ujú. Son grupos que tienen un control sobre un territorio, como lo tuvo las FARC, por ejemplo, en Colombia, Ajá. como para traerlo a nuestra región, Ujú. a Latinoamérica. Eh, Sí, ahí tenemos, por ejemplo, Hezbollah en Líbano, que mencionás recién, Hamas en Gaza, que ya bastante familiarizados estamos con Hamas en la Franja de Gaza, los hutíes en Yemen, tenemos milicias chiitas en Irak, porque ahí también hay un tema, ¿no? Entre sunitas y chiitas. sí, Eso es más. Sí. eso es como algo más ya estructural del mundo árabe o el El mundo mundo musulmán, musulmán, ¿no? digamos. Sí. Sí, sí. Eh, es un poco comprender también, hablábamos de los distintos conflictos que se van despertando, porque tiene una característica las guerras en Medio Oriente que no respetan sus fronteras. Generalmente o por estos grupos que se activan cuando ocurre un conflicto, o porque hay bastantes tensiones en la región y vos tirás una chispita y eso se enciende. Ujú. Eh, Caso Afganistán y Pakistán. Bien. ¿Qué Que, pasa en Afganistán y Pakistán? bueno, unos días Porque, después porque ahí también hay un problema con India de Pakistán, ¿no? es otro Cachemira, es otro digamos, otra zona estratégica, otra zona de conflicto Sí. que se activa cuando empiezan a darse este tipo de guerras, que es una guerra importante.
Eh, Entre Afganistán y Pakistán, bueno, se repartieron misiles estos días después de los primeros bombardeos a Teherán. Y, y ahí, bueno, también hay un yacimiento de histórico. Como también en 1979 se dio la revolución islámica en Irán, al mismo tiempo estaba dándose la ocupación de la Unión Soviética en Afganistán. Pero bueno, entre ellos comparten frontera, Pakistán y Afganistán, y ahí ya están en un problema de la época imperial. Mira. Los queridos británicos Ajá. que se van, pero te dejan ahí Un conflicto. un conflictito, un problemita como para que me recuerdes. Bien. Y trazaron una línea divisoria entre las fronteras, Medio a se llama la Piacere. línea de Durán, Mira. que parte al medio exactamente un grupo étnico que convive en estos dos países. Tienen su cultura, tienen su lengua, ¿no? Entonces, bueno, esta etnia O se está de o un lado se o se está del percibe más lado. pakistaní o se identifica más con el gobierno de Afganistán. Y esto es un conflicto latente que tienen los dos países. Bien. Desde 1979 entonces que se dio la ocupación soviética y ahí pasó algo, digamos, parecido a lo que podíamos ver en Irán, con Sí. los shah y los ayatolás. Ujú. Hay un gobierno más pro-occidental, si querés llamarlo de alguna manera, y un gobierno talibán, Bien. que es un extremismo islámico. Aplican la ley de Sharia y las mujeres son súper oprimidas, como por ejemplo para dar un estilo, un ejemplo de Sí, te castigan a piedrazos, ¿no? O muerte a piedrazos. a Es fondo, súper extremista. a fondo la ley de Sharia. Bien. Y Pakistán, bueno, no está de acuerdo con este tipo de justicia. Claro. Y ahí es donde hay un fuerte conflicto entre estos dos países y se enfrentan muchísimo. Pero es curioso porque Afganistán estuvo ocupada por Estados Unidos del 2001 al 2000. Sí, hasta el Obama, ¿no? Exacto, Sí, hasta el gobierno 2022 de creo que Obama. fue, una cosa así. Sí. Eh, y Pakistán, en principio, ayudó a que suba este gobierno, o contribuyó para que suba este nuevo gobierno, Sí. y hoy es su enemigo o tienen esta discordia latente y es algo como que le salió el tiro por la culata, porque querían sacar al gobierno anterior, trajeron uno nuevo con su ayuda y hoy es el que tienen este conflicto o esta discordia. Ujú. Bueno, hay que ver qué pasa ahí en la zona y qué pasa con, por ejemplo, países como Arabia Saudita. Hace poco vimos algunos conflictos en Dubái, Qatar. eh, ¿Ellos dónde se paran? ¿Se paran del lado de Irán? ¿Se paran del lado de Estados Unidos? ¿Son principados por lo general? O en realidad, bueno, son países, pero están regidos por un príncipe. Con muchísimo poder económico, obviamente por la gestión del petróleo y la gestión económica del petróleo. Eh, ¿Dónde van a jugar ellos? ¿Qué van a sufrir ellos? Entiendo yo, a nivel económico principalmente están sufriendo el cierre del Golfo Pérsico, ¿no? La imposibilidad de sacar su petróleo en estos momentos puntuales, pero ¿qué van a hacer ellos? ¿Para qué lado van a jugar? Tienen bases militares estadounidenses. Lo que estuvieron atacando a estos países como después del objetivo principal fueron las bases estadounidenses. En Ujú. Emiratos Árabes, en Qatar. eh, digamos, ya previo al conflicto ya tenían un claro acercamiento a Occidente. Ujú. Eh, no atacaron directamente a las ciudades Irán. En su respuesta a lo que fueron los bombardeos de Israel, los objetivos fueron claros, tratar de destruir todo el armamento o toda posición geográfica estratégica que pueda llegar a tener
el gobierno de los Estados Unidos en la zona, o inclusive Israel. Y para cerrar, me quiero meter un poco en otros lugares del mundo. Hablamos un poco de la Guerra Fría que comienza entre Estados Unidos y China. Hablamos un poco de lo que pasa en la región árabe. ¿Qué va a pasar ahora con Europa, con Argentina, con Rusia, con Ucrania? Bueno, Europa creo que va a estar preocupado por tres dimensiones. En principio, por la energía, que ya lo estuvo sufriendo durante la guerra de Ucrania. Eh, el cierre del estrecho de Hormuz, el bloqueo del estrecho de Hormuz, lo que puede ser, ya está generando bastantes problemas también en el Mar Rojo, en el Golfo Pérsico. Bueno, ¿de qué manera esto puede llegar a complicar mi situación energética? Ujú. Que ya lo viví o ya tengo el antecedente de la guerra de Ucrania y la falta de gas. Bien. Por otro lado, tiene que estar preocupada por la seguridad marítima, que sobre todo la preocupada acá es Grecia, que es Ajá. Bueno, Chipre, el ¿no? más cercano. Bueno, Chipre también, Sí. que recibió ya un bombazo Turquía, directo. Turquía también recibió un bombazo por parte de Irán, lo cual llamó un poco la atención porque Turquía se posicionaba como en contra de Estados Unidos y recibió... Tengo entendido que pararon al misil ese. Ah, lo Lo pararon. pararon, pero sí lo identificaron. Claro. Este misil estaba viniendo hacia nosotros. Bueno, están estas preguntas que te estaba haciendo. ¿Por qué? ¿Qué estaba buscando este misil? ¿Cuál era su objetivo? No está muy claro Será eso. fuego amigo, No ¿no? Tal sé, vez para hacer no saltar a está muy un claro. cuasi aliado, un posible aliado en la región. Hablando de fuegos amigos, que me compartías el dato de Kuwait que bajó unos aviones también estadounidenses, estas cosas se pueden dar cuando ya hay tantos misiles volando. Claro, porque Kuwait se posicionó como un aliado estadounidense por tener bases allí. Obviamente las bases fueron destruidas, pero bajaron 3 F-35 estadounidenses, lo cual nosotros no terminamos de entender con Juan si fue un error, ¿no? Que puede pasar, o si fue adrede en un doble juego de Kuwait con Estados Unidos y con Irán. Es decir, Estados Unidos, vos pasá los aviones por acá, no pasa nada, y tal vez Irán te doy una mano y acordamos algo por abajo de la mesa. Es algo que pasa en los conflictos en Medio Oriente. Las alianzas no siempre son muy claras. Si viene, digamos, alguno de los príncipes a ofrecer un negocio más rentable con el petróleo, o sea lo que fuera, comercialmente hablando, y Kuwait o países de la región pueden llegar a soltarle la mano rápidamente a Estados Unidos, se ha visto a lo largo de la historia. Y volviendo un poco al mundo, por ejemplo, Argentina, para pararnos acá, ¿no? Obviamente en el corto plazo puede generarse algo así como suba de precios del petróleo, puede disparar un poco la inflación, toda esta situación, pero en el largo plazo, y un poco volviendo al punto principal, que es la Guerra Fría con China que se empieza a desatar, eh, ¿podrá ser Argentina un aliado de Estados Unidos? Es decir, en el fondo, estamos viendo el nacimiento de un nuevo orden mundial donde Argentina se posiciona como aliado estadounidense y Estados Unidos toma posesión sobre lo que es Occidente, y en realidad China está más pensando en Asia y obviamente en Taiwán, y en realidad el nuevo orden va hacia eso, hacia un Estados Unidos dominante de Occidente y un China dominante de Asia, y esa parte de Oriente. Em, Histórica, en lo que respecta a la Argentina particularmente, hay encuentros entre los internacionalistas. Algunos defienden esta posición que tuvo Argentina neutral en los conflictos internacionales, ya sea en la Primera Guerra, en la Segunda. Argentina eh, se proclamó neutral y llamó a, bueno, a neutralizar los conflictos, a que bajen las armas y al diálogo y la diplomacia. Sí. Están también los estudiosos que
reniegan a que Argentina tome esta postura y esta actitud frente al sistema internacional. Que tal vez haber tomado una decisión en esos momentos nos hubiera llevado a nosotros a posicionarnos de otra manera. Ujú. Entablar acuerdos, acercarse a potencias. Entonces, esto puede ser visto, creo yo, de estas dos maneras. Van a estar quienes piensan que una neutralidad puede presentarnos a nosotros la posibilidad de generar nuevas alianzas, como también quienes ubicarse o ponerse la camiseta de tal equipo, que hoy pareciera que nuestro gobierno tiene afinidad más con el gobierno de Donald Trump, eso es alinearse al hegemón regional y conducirnos hacia un posible desarrollo, Sí, que no hay no es que, garantía, ¿no? Tampoco. sí, no hay que olvidar también que venimos de dos atentados por parte de Irán contra el Estado argentino y que Argentina es el segundo lugar fuera de Israel con más comunidad judía de todo el planeta. ¿Sí? Por ejemplo, viene Israel, Estados Unidos, Argentina. Entonces, no es un jugador más, no es un país tan poco involucrado, si bien puede tomar una postura neutral, es un jugador o es un objetivo importante para tocar a Israel. Hoy estamos siendo un socio estratégico, más que un socio político más que nada. Eh, Vamos a ver si esto sigue escalando en la región. Hasta ahora en Latinoamérica sí vimos algo claramente diferente entre la intervención o la captura de Nicolás Maduro en Latinoamérica que a estos enfrentamientos que se están dando en Medio Oriente. No hubo charla, no hubo diálogo, por lo menos si lo hubo, no debe haber sido constructivo Sí. porque tomaron estas decisiones de los bombardeos. Con Latinoamérica, bueno, primero para entrar a Venezuela hubo una parte del gobierno que ya le había soltado las manos a Nicolás Maduro y cooperó con el gobierno estadounidense. Atrás estaba Petro agarrándose Mm. de la silla, diciendo imperialista a Donald Trump, y al En otro Colombia, día ¿no? en Colombia, y al otro día se sentaron a negociar y a hablar. Yo creo que pareciera que desde este lado se puede sentar a hablar con Donald Trump. Cuando va para Medio Oriente, la relación es otra. Está muy bien. Bueno, te cierro con una última pregunta y una última reflexión. Estamos viendo el nacimiento de un nuevo orden mundial. ¿Cuál sería ese nuevo orden o es muy prematuro definirlo? Para mí, si se está armando un nuevo orden, en este momento se está configurando. Y va a ser muy importante lo que suceda o los eventos que estén sucediendo durante, durante este tiempo, este año. Veremos hacia dónde nos lleva la guerra entre Irán e Israel. Si este conflicto sigue escalando, porque está cada día que encendemos las noticias vemos nuevos ataques. Entonces es apresurado hablar de un nuevo orden mundial, eh, pero tenemos, creo que por lo menos todos, las sospechas de que acá se está configurando un nuevo orden, sí. Bueno, gracias Juan. Gracias a vos, Fran. Gracias a todos los que se enganchan con tierras raras del otro lado. Prometemos algunos invitados en este 2020, perdón, en este 2026, para entender un poco más desde adentro, por ejemplo, qué pasa en China, cómo lo vive China, qué objetivos tiene China, o puntualizar el tema de inmigrantes en Europa, cómo va a impactar la emigración de los países árabes hacia los países europeos. Bueno, tenemos preparados algunos invitados importantes, así que quédense ahí que vamos a tener muchas más novedades y muchos más capítulos de Tierras Raras en este 2026. Gracias por estar, nos vemos pronto.